director de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Católica, para tratar varios temas, el caso Lavallato o Lavallato, la situación del Ministerio Público, la difusión de los audios y en general toda esta situación en la que en realidad estamos los peruanos sobresaltados diciendo hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué está pasando con el Poder Judicial y qué está pasando con la moralidad dentro del país y la gobernabilidad, que finalmente es la que se encuentra pues atenazada. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Me gustaría primero que nos dieran una visión del cuadro tal como lo ven, es decir, una fotografía del momento. ¿En qué situación estamos? ¿Qué circunstancias hemos desembocado? ¿Y por qué estamos en este punto con el temor de que haya inviabilidad? Mire, el ministro hacía mención justamente de que antes pues han habido varias comisiones pro ética, esto, lo otro, y nunca han funcionado, las normas han quedado a mitad de camino. Es decir, ya hemos roto con las ilusiones. Veamos sobre la base de realidades qué es lo que se puede corregir, si es que se puede corregir, y sobre todo darle conductibilidad a un sistema que está seriamente amenazado. Don Raúl, buenos días. Quiero recordar que después de la crisis de Fujimori y Montesinos, que fue una red criminal que se tomó el poder, vino el gobierno de Toledo y a las 3 semanas cae su asesor principal, el señor Almeida, tratando de cobrar un soborno a un ex militar de la red de Montesinos. Luego viene el gobierno de Alan García y cae un gabinete completo, el gabinete de Castillo, porque se reunían en una sala de un hotel privado con un personaje vinculado a los cementos mexicanos. Y después viene Humala y cae el primer vicepresidente de la República, cuyo apellido ni siquiera quiero recordar, sentado en un restaurante tratando de negociar con un grupo privado una corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Esto no es coyuntural, tenemos un problema sistémico, estructural, no es de un partido. Es de la clase política en general y de la ciudadanía. Nosotros votamos por esos políticos, los ponemos ahí. Somos de los que pensamos, es corrupto, pero algo hará. Esa mentalidad perniciosa en la que estamos involucrados nos ha llevado a este punto. Hay gente que dice, estamos peor que antes. Yo no creo. Yo creo que el clímax de la corrupción en el Perú fue Fujimori y Montesinos. Ahora lo que tenemos es una corrupción muy desordenada, con grupos ahí criminales que se mueven en la Victoria. En esperanza de que se puedan reconstituir en algo similar. Exactamente. Ellos aspiran a esa pirámide que nosotros, en su momento en la Procuraduría, aquí estamos con un panel de lujo, creo yo, con 2 ex procuradores a mi lado, hicimos un esfuerzo tremendo y hoy día este es un caso de estudio en la Universidad de Harvard. Se estudia el caso peruano. Pero cuando terminamos de procesar el caso Fujimori, ya se nos cae la cara de vergüenza porque dicen, ¿y hoy día qué pasó? 17 de los gobiernos regionales, 17 de 32 están procesados por corrupción. 92% de los alcaldes distritales y provinciales están procesados por corrupción. Ayer hemos visto cómo ha caído el de la Victoria. Entonces, la pregunta, Raúl, para mí es, ¿qué nos está pasando que no nos damos cuenta o no queremos ver? Porque lo de la Victoria no es de ayer. Acabamos de escuchar a Forsyth diciendo que ha sido regidor y que sabía que esto existía. Todo el mundo sabía que Orellana trafficaba con terrenos. Todo el mundo sabía lo del Callao. Los abogados sabíamos perfectamente qué estaba pasando en el Callao. ¿Y por qué no se denunció? ¿Y por qué ahora de pronto despertamos? Es como en Argentina con la Kirchner, ¿no? Cae la Kirchner y entonces de pronto todo el mundo se da cuenta que hay un montón de corrupción. Y se hacen los asombrados. Y los jueces dicen, ahora tenemos corrupción. No. Ha habido un manto de silencio, de impunidad, del cual yo también me hago responsable. Creo que todos hemos sido cómplices, algunos hemos hablado más que otros, pero los audios no están revelando nada que no se hubiera sabido antes. Pero lo que a mí me preocupa en realidad, independientemente de eso, es que toda la clase ilustrada, empezando por el sector jurídico, más los intelectuales, los pensadores, los autores de libros, los maestros, en fin, no hayan podido explicar, por un lado, la situación a la población en general. Es decir, tampoco se puede pedir que las cosas cambien si es que no existe una ciudadanía suficientemente alertada y suficientemente... hay indignación, pero ceguera al mismo tiempo. Es correcto. En la marcha del jueves pasado,
ahí estaba marchando con el doctor Astabache a mi costado, y la gente decía, cierren el Congreso, Inostroza, rata asquerosa, etcétera, etcétera. Hay una indignación popular que se está encauzando, como pasó en Guatemala, como pasó en Honduras, como ha pasado en Brasil, en Corea del Sur, en Rumanía. Y ese es el nuevo componente. Ciudadanía indignada diciendo, hasta aquí llegamos. Pero eso también es un toque de alarma porque estamos acostumbrados a convivir con la corrupción. Yo siempre pongo como ejemplo España y Perú. En España, cada vez que uno llega a Madrid, compra el país, primera plana, un escándalo de corrupción. Ha caído el presidente del gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre España y el Perú? Que en España a nadie se le ocurre pensar que un ciudadano se va a meter la mano al bolsillo y va a sacar 10 euros y le va a pagar un policía. Ese día se va preso. A nadie se le ocurre poner 50 euros en un expediente para pedir una licencia municipal. Ese día se va preso. Entonces, la diferencia entre España y el Perú, como pasa con Japón, Estados Unidos y los países desarrollados, es que la corrupción de ellos es de élite. La nuestra ha permeado para abajo. Entonces, usted, yo, mis hermanos, mis primos, los guachimanes, estamos acostumbrados a que hay que darle 10 soles al policía para su gaseosa, al burócrata para que los ayude. Es una forma de sobrevivencia. Y eso tiene que parar. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que ya basta de esas pequeñas cositas y que la corrupción de arriba, la de los políticos que estamos viendo todos los días, tiene que terminar. Y con eso acabo. Este discurso, el audio sí dice que es feo, que es antiético, pero no es delito. Tenemos un candidato tenemos un fiscal de la nación que dice que está sentado ahí y que ha mentido, a este país le ha mentido, y dice, pero yo no he cometido un delito. Es feo lo que han escuchado de mí. Y ese señor mañana tiene que decidir los casos penales más relevantes de este país. Con una flexibilidad extraordinaria. Sí, Raúl, y usted escuchaba el otro día a Inostroza diciendo, yo siento que lo que está pasando conmigo no es lo que yo he hecho. A los ciudadanos del Perú les digo, dice Inostroza, cuídense porque los están chuponeando. Ese es el peligro del Perú y no todas las tranzas que ha hecho debajo de la mesa. Bueno, en realidad yo creo que José tiene razón. Estamos encarando un problema que nos atraviesa como ciudadanos, como país, como comunidad. La gran pregunta es cómo convertimos este momento en un punto de inflexión y no retorno, ¿no? De esto hemos hablado muchas veces. Yo creo que en la transición nos equivocamos cuando sobreestimamos la derrota de una mafia que era monopólica y no percibimos que también en lo que toca a corrupción, la caída de un monopolio generalmente provoca la emergencia de varios oligopolios corruptos también. Estamos arrastrando casi 18 años una secuencia de mafias competitivas. El resumen de José es muy claro, ¿no? Tal vez solo faltaba mencionar el caso de los gobiernos regionales de hace 5 años más o menos. De hecho, lo que estamos viendo ahora es la exhibición de una mafia competitiva que no es oligopólica, que no es monopólica, perdón, como la que era en los 90, pero que se ha enquistado dentro del judicial. Todas las mafias funcionan más o menos igual, acumulan poder hasta un punto en el que su sobreexhibición las termina derrotando. En este momento la cuestión primera, creo, la condición para poder tomarnos en serio un punto de esta reforma es cerrar este ciclo de derrota. Y por desgracia, en este momento, la condición se ha convertido en la pelea por transparentar al Ministerio Público. El Poder Judicial en estas últimas semanas creo que ha hecho mucho por estabilizarse. La solución no es perfecta, pero el señor Inostroza Pariachi sigue siendo juez supremo. Está suspendido, está apartado del cargo, ni siquiera fue, felizmente, a intentar votar el día que se eligió al señor Prado Saldarriaga, de modo que aunque la situación es intermedia, está más o menos equilibrada. Inostroza Pariachi sigue siendo juez supremo, pero no está fuera del judicial. Sin embargo, no tiene actividad propia. Y discúlpame, César, el poder político sigue diciendo que en los audios no hay delitos. Ya. Vamos a regresar sobre eso porque estoy de acuerdo contigo. O sea, la cuestión no es la diferencia entre delito y no delito. La cuestión es una cuestión de ética pública, de moralidad, de responsabilidad, de respeto a la ciudadanía, de respeto a la propia historia de vida. Es un momento en el que las renuncias ayudan, porque permiten apartar a personas que tienen que reconocer que han estado conduciendo esto mal. Regreso a levantar la renuncia, por ejemplo, del presidente del Poder Judicial. Ahora nos falta encarar el problema del Ministerio Público, que creo que ayer se ha agravado enormemente. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos.